como en la praxis, es también el momento de tomar en cuenta el panorama actual. Hay el tiempo de la sesión, tiempo de la perlaboración, de retroacción, tanto en la teoría como en la clínica. Hay una novedad en el tiempo presente que no solo sucede, sino que es el tiempo que nos toca, nos empuja, tanto como al mundo todo, a convivir con una pandemia, a saber, de soportar el embate de la muerte invisible que sacude el asombro de todo el planeta. Mundo en el que sucede un acontecimiento, al decir de Alain Badiou, a tal punto que solo tenemos conciencia del antes e inevitable incertidumbre del después. Es allí donde hay la meta ética de no desentenderse y abordar a este sacudón de la realidad. Es ahí donde somos convocados a trabajar en una novedad que supone la adaptación del dispositivo antes de dar como inviable al mismo. De hecho, se nos solicita asistencia y un lugar participativo en el campo social, y así como la demanda de actuar en las singulares posiciones subjetivas de cada quien. Las condiciones de posibilidad se dan entonces en la simetría de pantallas con la circunstancia de la actualidad que compete tanto al paciente como al analista. Y es de ahí donde intentamos considerar nuestro quehacer sin caer en el facilismo del buen consejo. De hecho, el lenguaje del psicoanálisis participa de la comunicación. El estilo de las psicoterapias, tanto como las conductivo-conductuales, son subsidiarias de un lenguaje unívoco. Como dice Humpty Dumpty, digo lo que digo y eso es todo lo que digo. Lenguaje unívoco que permite una comunicación clara en ambos lados, paciente y terapeuta, que ubicados en el buen saber del bien hacer, participan de la correcta conducta acorde con los patrones indicados. El lenguaje que cabe al analista en su escucha y en su decir se dirige aún más allá de lo dicho y escuchado. Es biunívoco entonces. Su meta es la interpretación. Según el decir de Lacan, se lee lo que se escucha y se lee a la letra en la espera de la aparición en el discurso de lo que se llama formaciones del inconsciente, que como se sabe es intemporal. Por tanto, no hay claridad comunicable, sino interpretación que disrumpe en el discurso y se dirige a una otra escena, a su construcción y articulado con el síntoma. Se diría en salud de equivocidad. Se ha dado el nombre de función poemática del inconsciente, que da una forma cifrable a lo que desde la posición muda, desde la pulsión muda, se puede hacer manifiesta. Una palabra de poesía siempre dice de más y de menos, y da lugar a lo que se espera, una asociación libre. Por otro lado, en el discurso de un análisis puede suceder un acto del que se desconoce su consecuencia. Lacan dedica todo un seminario al acto analítico y relata como paradigma el acto del César, que me pidieron los muchachos. El Senado romano permitió conquistar hasta las márgenes del río Rubicón. La leyenda cuenta que a las orillas del río y frente a sus huestes, levantó su espada y profirió la sentencia alea jacta est, la suerte está echada. Avanzó sobre el río y conquistó, retornando como el César y sin ser decapitado de fracasar. El tiempo en donde estudiábamos el seminario, el filósofo descoordinado tuvo que viajar a Italia en automóvil y pudo ver el famoso Rubicón. Comprobó para su sorpresa y sonrisa del grupo que el Rubicón tiene una medida de un par de metros. Es decir, que el acto no es acción, sino el atravesamiento de un límite que no permite saber después. El pasaje al acto transita por niveles de máxima angustia y conflicto afectivo, que muchas veces arroja al sujeto fuera de la escena del mundo. Salida de la escena subjetiva, lo que revela que hay en la estructura una otra escena que rige una posición en el mundo,
trabajo de construcción en análisis. A este trabajo nos abocamos en medio de las circunstancias del tiempo que nos toca vivir. Adelante. Hasta acá. Gracias. Bueno, habíamos pensado que empiece a coloquiar Nicolás. Nicolás me pidió que lo presente como Nicolás Ignacio Giró, ¿no? Ya que me cuenta que el Ignacio es parte de su nombre y es importante para él, ¿no es así, Nico? Así es. Es psicoanalista y miembro adherente de APA, y después los presento a los dos, así sigue uno después del otro y no se interrumpe. Y Jean-Marc Taussig, que también es psicoanalista y es miembro de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas y de la APA. Así que bueno, Nico. Bueno, buenas noches, gracias a todos por estar y por esta invitación, y gracias a vos, Juan Carlos, por la introducción atinada y realmente en complicidad con nosotros. Así que bueno, vamos a tratar de rendir tributo. Bueno, dice así: de este mundo no podemos caernos. El acto analítico en escena. Febrero del año 2020, domingo, 2 niñas de 7 años conversan en el desayuno luego de una pijamada. Euge dice: ¿vos creés en el Dios? Cata responde: la verdad que no, pero mucho no sé, la que sabe es mi hermana más grande, tiene un libro de dioses griegos. Euge dice: ¿sabías que el papá de mi mamá no creía en Dios? Pero un día se enfermó y ahí sí que empezó a creer. Igual se murió. ¿Me pasás otra galletita? El tiempo pasa y las preguntas asociadas a la sexualidad, el sentido, la vida y la muerte persisten allí, a falta de respuestas que cierren o garanticen tranquilidad. Graciela Brodsky, en su libro sobre los fundamentos del acto analítico, dice: suponer que hay un saber conlleva la suposición de que hay un sujeto que sabe ese saber. Entraña la suposición de que ese saber está escrito en alguna parte, en la naturaleza, en las tablas de la ley, en el lenguaje matemático, en la borra de café. Es difícil ser ateo. Lacan desafiaba a su auditorio preguntando: ¿quién es ateo cuando las papas queman? En El porvenir de la ilusión, la explicación de Freud es clara. El desvalimiento de los seres humanos permanece, y con él su añoranza al Padre y los dioses, para desterrar los terrores de la naturaleza, reconciliar la crueldad del destino y resarcir las penas y privaciones que la convivencia cultural impone al hombre. Finaliza este escrito enunciando que nuestra ciencia no es una ilusión. Sí lo sería creer que podamos obtener de otra parte lo que ella no puede darnos. Esta última expresión es consecuente con la idea de la castración. No hay nada que lo incluya todo. Y entonces pone sobre el tapete, en el malestar en la cultura, al sentimiento oceánico, como esa sensación de eternidad, de ser el uno con el todo, eso que vivencian aquellos llamados religiosos. Y dice: en mí mismo no puedo descubrirlo. Entonces, invirtiendo la frase del poeta Goethe, podríamos decir que a falta de religión, más vale que haya ciencia y arte. Freud recurre entonces a la literatura y a la expresión de consuelo que recibe un héroe frente a la muerte. De este mundo no podemos caernos. Esa afirmación aliciente de aquel entonces se nos vuelve hoy pregunta: ¿de este mundo no podemos caernos? La gravedad ha modificado sus condiciones, asumiendo un rostro de amenaza e inestabilidad, confrontando al psiquismo con un estado de jaque permanente. El mundo se sale otra vez de quicio a punto tal que no es posible ocuparse ni de llevar a cabo con dignidad uno de los ritos más simbólicos de la humanidad, el funerario. Casi, y como en un servicio express, se depositan en nichos o se entregan urnas con cenizas sin posibilidad de acompañamientos previos al deceso, ni despedidas posteriores del muerto y sus deudos. De ahí para abajo, la lista de pérdidas, retrocesos y resignaciones es alarmante y triste. Y aquí estamos, colegas, reunidos otra vez, dispuestos a compartir y acompañarnos en esta apuesta deseante por sostener, abrir, repensar y por sobre todo no claudicar.
Como el mundo no es uno, sino que son tantos como realidades psíquicas, el peso que sostenemos se multiplica, dejándose entrever cierto malestar en la cultura psicoanalítica. Enfrentando escenarios impensados, el análisis representa hoy también un soporte, un sostén que intenta atemperar, amortiguar desde lo simbólico y otras tantas desde lo real e imaginario, aquellas vivencias que marcan al sujeto, apostando a que éste se rescate de ciertos lugares, intentando que la caída sea un acto de metáfora, distinta de otras actuaciones lógicas en tiempos de duelo, angustia y desconcierto, tales como el acting out o el pasaje al acto. Con solo referir 3 lados, Freud nos da la magnitud, el valor en juego de lo que inviste nuestra escucha. 3 lados amenazan el sufrimiento. Desde el cuerpo propio, que está destinado a la ruina y la disolución, y no puede prescindir del dolor y la angustia como señales de alarma. Desde el mundo exterior, que puede abatir su furia sobre nosotros con fuerzas hiperpotentes, despiadadas y destructoras. Y por fin, desde los vínculos con otros seres humanos. Al padecer que viene de esta fuente, lo sentimos tal vez más doloroso que cualquier otro. ¿Cuánto, no? ¿Cómo sostenernos para poder sostener? Pregunta poco original. Cualquiera podría decir, para eso está el trípode psicoanalítico. Adhiero. Aún así, la cosa se filtra, gotea. Y los obstáculos se hacen escuchar. Con sesiones virtuales es más difícil. El confinamiento encogió la tela simbólica. Si ya era durito de antes, imagínate ahora, ni asocia. Al fóbico esto le vino como anillo al dedo. Me acuerdo de un chiquito, en su primera entrevista, tablero de ajedrez mediante, cantando precipitadamente y sin sustento, jaque mate pastor, agregando frente a mi desconcierto la expresión, la mejor defensa es un buen ataque. Lo que ataca como defensa es el narcisismo. Referirnos así a los pacientes es el modo que encontramos para defendernos, negando nuestras propias faltas. Ojo, no soy yo como analista, son ellos y sus dificultades. Analizar es una de las profesiones imposibles, dada la dificultad de reducir nuestras propias resistencias. En Variantes de la cura tipo, resurge Sándor Ferenczi y su generoso escrito La elasticidad de la técnica analítica, estableciendo que los factores terapéuticos había que pensarlos que los fracasos terapéuticos había que pensarlos del lado del psicoanalista, y que éste debía tener un tipo de higiene especial. Allí Lacan agrega la vía de abnegación del narcisismo, siendo la abnegación un sacrificio consentido, ubicando así al narcisismo del analista entre paréntesis. Y culmina afirmando que la única resistencia a atacar es el demasiado poco para mí, expresión que reviste un enorme obstáculo si el paciente queda así significado por el analista. Si hay un acta, una inscripción, un acto de ley que preserve al paciente para que el analista no goce de su posición, ese es el marco simbólico del dispositivo, siendo este dispositivo la escucha, anoticiada y a condición de que el lugar del sujeto supuesto saber debe caer. Eso es lo que sabe el analista, tras haber sido testigo en su propio análisis y advertido del resto como destino. Entonces, para que la otra escena, el inconsciente, se despliegue, lo único que realmente sabemos es que el paciente se debe sentir alojado. Así es como Lacan se refiere en el Seminario 15. Habla de tener un cuidado al avanzar y que esto ocurra de manera lenta y suave, como lo haría un rinoceronte sobre la porcelana. Este es el primer acto, la apertura de una partida, un juego reglado, a condición de que en algún momento, sin saber cuál, esto llegará a concluir, pausarse, interrumpirse o alcanzar algún tipo de final. En esta puesta en escena, la pauta es dejarse tomar, así como lo hace una persona no vidente cuando nos solicita ayuda para cruzar la calle. Lo sorpresivo es que no es uno quien los toma del brazo, sino que son ellos quienes se toman del nuestro. Si bien así encuentran otra estabilidad,
Esto los rescata de no dejarse llevar por completo y contar con la libertad de soltarse. Dejarse tomar en la transferencia requiere la disponibilidad, y para ello el analista pondrá en juego su deseo de analizar, despojándose de sus intenciones, ideales y juicios a priori, dejando su yo en un cajón, dando el lugar al deseo del paciente. A esto último, Lacan lo llamó vacío posibilitador, ubicando así al analista en el lugar del cero, otorgando otras posibilidades de existencia y significación a quienes consultan, propiciando esto el pasaje de un discurso constituido al discurso constituyente. En otros términos, y de la mano de Donald Winnicott, Lacan va a tomar el falso self como el punto de partida y el análisis como un recorrido hacia la verdad, un ir más allá del fantasma en tanto falso ser. Lo único que sé del Afterlife es que es una serie de Netflix, y aquí se las comparto. Tony, protagonista, pierde a su mujer, Lisa, y su mundo se desmorona, quedando al cuidado de su perra, quien será su soporte y sentido, logrando hasta impedir su primer intento de suicidio. Del odio y el sinsentido volcado hacia el afuera, pasa a ampliar su circuito, abriéndose a otros lazos y aceptando la palabra proveniente de otros lados. Si bien el alcohol y los videos de su mujer fallecida están junto a él noche y día, comienza a sentir algo por la mujer que cuida de su padre en el geriátrico, Emma. Pero esto lo conflictúa. A su dolor se sumará el fallecimiento de su padre y un claro pedido que inicialmente Emma rechaza, y dice así: si bien ambos sabemos que nos gustamos, desearía que siguiéramos así, y que nada cambie, como en el día de la marmota, pero sé que vos tenés otra prisa. Este hombre logra dar cuenta de un pedido nítido, y es que no lo apuren, que dar ese paso no es un salto o construcción a la ligera, que es mucho el esfuerzo que le está implicando vivir, teniendo aún tanto dolor por tramitar, como para que encima, en este acto, lo precipiten. En ese pedido, no solo se aloja ese hombre, sino también muchos de nuestros pacientes, seres queridos y hasta nosotros mismos. Algo así como la fantasía de frenar un poco el tiempo sin que nada ocurra, dado el trabajo psíquico que nos requiere vivir. No significando esto que lo que hacemos sea poco o no valga. Volviendo sobre la infancia, las creencias y los que realmente saben, recordé a un famoso conejo. Este, muy bien parado y habiendo alcanzado la zanahoria, que no es poco, decía: ¿qué hay de nuevo, viejo? Ahí está la pregunta, la apuesta, el sentido. Intentar encontrar algo nuevo en cada vuelta. Advertidos que de nuevo acarrea la condición de inercia, retorno y repetición de lo viejo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Nico. Jean-Marc. Bueno, buenas noches. Voy a comenzar con un epígrafe de Edgar Morin para situar el texto, que dice: a fuerza de sacrificar lo esencial a lo urgente, terminamos por olvidar lo urgente de lo esencial. En el alma se hace de palabras. La novelista y psicoanalista venezolana Teresa Torres escribe: el psicoanalista, ¿qué podría decir de su trabajo? ¿Cuál es la materialidad que lo sustenta? De entrada, ninguna. Nada hay en el trabajo del analista que sea material salvo su tiempo. Una aseveración contundente, aunque reparemos que en las preguntas iniciales de la autora anida un germen que estimula nuestra curiosidad, invitándonos a interrogar su sentencia y con ella nuestro acto. Nada hay en el trabajo del analista que sea material salvo su tiempo. ¿Pero cuál tiempo? El tiempo de una sesión, el tiempo que le corresponde vivir alguno de cuyos bordes se roza con la actualidad del tiempo de su analizando. Tal vez el tiempo mediante el cual soporta e incuba en su interior
algunas representaciones del sujeto que colindan también con las propias, incluso por fuera y más allá de la sesión. Tiempos, en cualquier caso, dotados de materialidad, al igual que el acto analítico que se instituye entre los márgenes de aquellos. Somos psicoanalistas, por tanto, situados a contrapelo de la inteligencia que reflexiona seriamente sobre la situación actual, proponiéndonos lecturas, pasadizos y recortes que iluminan nuestro entendimiento de la realidad. Psicoanalistas congruentes con la maniobra que trastoca aquella indagación, la de la situación actual, por otra que demanda la captación de lo actual en la situación. Lo actual y el acto, sin más. Acto que acontece en un mundo del que Freud, en su malestar y parafraseando al poeta, aseveró que era imposible caerse de él, alegando la atadura indisoluble con el entorno, pero que nosotros, en la ética del trastocamiento que señalamos más arriba, transformamos en otra pregunta más. De este mundo no podemos caernos. Una primera respuesta, consona con el saber científico, invocará la gravedad, la fuerza por la cual nuestra materialidad es imantada por una masa astronómica, empujándonos hacia el suelo. Pero también, metaforizando esta aproximación previa, proponemos otro contexto para la gravedad, que denota en un sujeto tal destemple, manifiesto en la angustia, en la desorientación, en la pérdida de sentido, en el anonadamiento y el tedio, tan patético y grave, tan agraviado, que corresponderá ubicar en el polo atractor a un psicoanalista que lo aloje en su entraña, grávido, disponible para gestarlo en su acto. Gravedad, agravio y gravidez. Expresiones de un vínculo arquetípico en el que sus términos descriptivos se materializan en tanto aspectos de su autoexpresión. Lo actual y el acto. Pero aclaro también cuáles dimensiones de lo actual parecen relevantes. Digamos entonces, lo actual en lo actual, reconociendo sin ambajes que nos corresponde, en el aquí y ahora de nuestra circunstancia, ejercer esta profesión imposible en un contexto remoto, digital, atravesado por un espacio-tiempo corrido de las coordenadas que anteriormente justificaron la emergencia de la práctica analítica. Un ámbito en el que incursionamos abruptamente y que hoy, a escasos meses del acontecimiento pandémico, produce menos silencio reflexivo y más teorizaciones apresuradas, y, en menor escala, la preocupante imposición del principio de placer de algún colega, cuya negación o desmentida lo impulse a alegatos apasionados acerca de la imposibilidad o el aval del acto analítico en este escenario, emulando la sentencia del apóstol Pablo cuando exclamó: la escena de este mundo está cambiando. La moderación nos invita a pensar, por el momento, en la factibilidad y las dificultades que encuentra el decir analítico cuando navega en las corrientes del ciberespacio, cuando la presencia de ambos partícipes está conformada por píxeles y bits, y el encuentro se constriñe bajo la descarnada lógica algorítmica. A pensar también en renovadas configuraciones de lo inconsciente que el método psicoanalítico revela cuando éste se acomoda en las sucesivas versiones .0 que propician la interactividad, la ubicuidad y la interconectividad, exigiendo una vuelta de tuerca sobre las concepciones de campo, de psiquismo extenso, incluso delimitando con mayor precisión la noción de presencia, cuyo soporte en el cuerpo del analista, antes incuestionablemente superpuesto, no resulta evidente hoy. Un tema actual,
¿Qué duda cabe? Aunque nos interese aún más otra acepción que nos permita delinear con precisión a qué nos referimos con lo actual en lo actual. Al grano. Mantiene su vigencia la elipnes freudiana, aquella vivencia que se excluye del comercio asociativo, careciendo de representancia y por tanto actual. ¿Qué lugar en el entorno digital para aquellos aspectos del sujeto que sin advenir como recuerdos tampoco permanecen en el olvido? Ante estos fenómenos constitutivos del psiquismo, que el giro de los años 20 hicieran a Freud insistir hasta el cansancio en su pulsión de muerte, corresponde pensar en las posibles instrumentaciones teóricas y técnicas que den nacimiento a la construcción de una escena, de una otra escena, mediante la cual el sistema inconsciente se reivindique, haciendo acto de presencia por mediación de los códigos binarios. Quedan claras, entonces, las coordenadas que escenifican el doble desafío del psicoanalista contemporáneo, porque ambas actualidades, la del acontecimiento intramitable y la del viraje radical de una práctica, poseen una misma peculiaridad, son una presentación. Presentación que reclama el trabajo psíquico de un analista en la construcción de la escena que ahí tiene lugar. Un escenario que hace del mundo un espacio a imagen y semejanza del sujeto que lo habita, y de un sujeto también que recibe una imagen de sí en concordancia con lo que su cultura precisa de él. Y allí, insistimos, el psicoanalista tiene el compromiso, si no la obligación, de ser parte a conciencia del mundo del que no se cae. Un mundo suyo, con la única brújula de la que dispone, su inconsciente y lo que sabe de sí en función de la terminación de su propio análisis. Defenderé este último punto. Cuando Freud interroga en su diálogo con Romain Rolland, con la introducción de su malestar, la naturaleza de la creencia, de su creencia, en aquella dimensión subjetiva, la equiparó con empeño a la religión, mientras que su interlocutor, con lucidez, la sostuvo siempre del lado de la espiritualidad, en una apuesta laica, desprovista de dogmas. Asumida su incompatibilidad con la posición de su admirado amigo francés, Freud reconocería explícitamente en su Porvenir, escrito 3 años antes, que sea cual sea el contenido de la creencia, la misma es inextirpable, siendo parte constitutiva de la experiencia del sujeto. De allí su aseveración sobre la imposibilidad de caerse de este mundo, y también aquello que licita en nosotros y 90 años después, la cuestión por lo que hace a la convicción de un psicoanalista. Más aún cuando sabemos que del lado del analizante será la creencia misma la que alimente la transferencia y, por ende, el acto analítico que se desprende de ella. Si más arriba insistí en el final de análisis del analista, es porque allí, en ese saber sobre sí, en esa tensión dialógica con lo inconsciente que sus recorridos le han asegurado, se encuentra la lumbrera que orienta su comprensión y lo posiciona en múltiples contextos, sin perder, por eso, su capacidad para instrumentar psicoanalíticamente una intervención adecuada y coherente. Si en algo cree un analista, es en los mojones que marcaron su camino, con sus pliegues, sus ciancias, sus transformaciones, sus ficciones, su eficacia y la preñez de cada acontecimiento. Transferencia sobre una verdad tan inconmovible como esquiva. Diríamos una transcreencia que insufla el aliento necesario para sostener una práctica en el escenario singular en el que actuamos ahora, impidiendo el desplome del otro cuando se sabe de la insuficiencia de cualquier garantía. Un acto de fe, en el decir de Bion,
donde sumamos a los efectos del trayecto descrito también una inquebrantable confianza en las herramientas del analista y en los tropismos del alma que pujan por desarrollarse en cualquier analizante. Encuentro en una de las tantísimas líneas notables de Edmond Javés lo que torpemente y con rodeos propongo. Hay que creer en el libro para escribirlo. El tiempo de la escritura es el tiempo de esa creencia. Nuestro libro, en este caso, una bitácora, con las múltiples resonancias que comporta. La de un cuaderno en el cual el artista ensaya sus bocetos y recaba cualquier información útil a su sensibilidad. La de un diario que se aboca a un tema específico y se actualiza regularmente. Incluso la del cajón, que fijado en la cubierta de una embarcación y cercano al timón, contiene la brújula que señala el norte. Es un reto para el psicoanálisis contemporáneo saber estar en el reino del uno y el cero de la matriz, en un medio que se reconoce por la hiperconectividad y la inmediatez. Ni la escena de ayer ni la escena de hoy son mundos saturados, plenos de sentido. Los escenarios del acto analítico son procesos dinámicos, el cruce de caminos de un ahora, un pasado inacabado y lo posible, aún por determinarse. Lo mismo cabría decir para nuestra disciplina, no carente de un corpus, pero tampoco de un horizonte en el que se nos represente dislocada del molde que le dio forma, fuera de gozne. Vuelvo a Javés para poner punto final. No hay sueño sino en el olvido de una palabra. Y el psicoanálisis, para bien de muchos, sostiene no tenerla. Gracias. Bueno, muchas gracias. Antes de empezar el diálogo, quería agregar dos cuestiones. Bueno, presentar a Juan Carlos Cosaca, que pensé que lo había presentado Gaby, pero bueno, lo vuelvo a presentar. Es psicoanalista, es miembro en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina. No sé si querés agregar algo, Juan Carlos, pero si querés agregar algo a tu presentación, decinos. Y también quienes forman parte de coloquios son Susana Gorris y Sibila Yamá. Así que bueno, dichas estas formalidades también, los invito a participar, a coloquiar. La idea es que o levanten la mano o en el chat escriban lo que quieran decir, o quiero participar y vamos armando el coloquio entre todos. Esa es un poco la dinámica. Gracias, María Angélica. No hay nada más que agregar. Bueno, nos dejaron caídos de... ¿Puedo agregar una frase para sacarle el mote superyoico a esto? Había una frase que decía Sábato, que era que las peores preocupaciones son las que el sujeto acalla. Así que más vale que las hagamos circular hoy, para que después no queden como un retorno superyoico. Bueno, parece que Laura, ¿querés hablar? Laura Trota. Hola, buenas noches. Bueno, para romper un poco el hielo, felicitaciones a Nicolás y a Jean-Marc. A mí me gustaron mucho, los escritos son muy frescos y además de mucho trabajo, ¿no? De mucha lectura, lo cual me genera mucha admiración. Respecto a la caída de la escena en estos tiempos y respecto al acto, lo que diría es, la palabra es un acto, ahí donde los movimientos están acotados para nosotros con este dispositivo
con el que podemos llevar adelante los análisis. Me parece que el punto es tener en cuenta que cuando por lo menos Lacan habla de acto, también ubica la palabra como acto, para no imaginarizar de qué se trata el acto. Bueno, por ahora nada más. Muchas gracias y felicitaciones. Bueno, para ponerle dinamismo, tomando la palabra que trae Laura, gracias Laura, fue todo un trabajo preparar esta temática para no meternos en un embrollo teórico y empezar a desplegar el seminario 15 como si fuera una clase, pero sí tomamos esto que es muy importante, que cuando pensamos la escena, pensamos también en cómo sostenernos en tanto profesionales en esta escena, como profesionales de la salud, sin claudicar, porque veníamos sintiendo que en muchos lugares está resonando esto de lo que cuesta soportar que se modificaron las condiciones de juego, y que cambió el escenario, y que cambió para nosotros, en lo específico de recibir a alguien y que se sentara enfrente nuestro, o en el diván, y ahora es recibirlo en una pantalla, o escucharlo. Y cómo poder tomar de eso para seguir construyendo. Entonces, algo del acto es como dice Lacan, que el analista soporta el análisis y se lleva adelante bien ese acto, y que no es una acción, dice, no es un actuar positivo, en la medida en que no lo precipita, sino que lo deja que siga su cauce. ¿Puede ser que Noemí pidió la palabra? Dale, Noemí. Tenés el micrófono. No se escucha. Sí, con el micrófono. No. Noemí, no te escuchamos. Tenés que sacar el micrófono. Hola, ¿ahora se oye? Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Bueno, primero quiero felicitarlos porque en ambos trabajos, aparte del esfuerzo y del trabajo que hay, concienzudo, hay una exposición de cierta manera testimonial de cómo cada uno de ustedes trabaja. Del análisis en tanto los pobló de determinada manera y se expresan desde allí, ¿no? Hay muchos puntos, pero voy a plantear uno que tiene que ver con cómo empezaron, cómo empezó la discusión, el coloquio, ¿no? Que tiene que ver con, por ejemplo, el tema de alojar. Me parece que no se discutiría este tema de alojar, pero no estoy segura que ambos entienden lo mismo por alojar. Incluso cuando intervino la última persona, Trota es, no sé quién. Sí, Laura. Laura, perdón, Laura. Laura, por ejemplo, planteó la palabra. Entonces, yo entiendo que me gustaría a ambos preguntarles cómo entienden el alojar. ¿Por qué? Me parece que Nico planteó alojar en un dejarse tomar, bueno, que él va a desarrollar seguramente,
Pero Jean-Marc dice, un psicoanalista que lo aloje en su entraña, grávido, disponible para gestarlo en su acto. Ahora ustedes me van a decir lo que piensan, pero yo me parece que entiendo alojar, que es importante en nuestra disciplina. Entiendo que alojar tiene, entre otras cosas, primero, es crear las condiciones, el lugar, las posibilidades que un análisis advenga. Es decir, que pueda alojar, que pueda permitir que un discurso advenga. Por otra parte, también hablan de la presencia, me gustaría saber qué piensan de la presencia, ¿no?, del analista. Pero me quedo con alojar, porque probablemente es un tema importante, que cada uno, según su experiencia analítica, sus vivencias analíticas, su análisis, trabaja en el alojar de diferente manera, es decir, conduce la cura de diferente manera. ¿Listo, Noemí? Sí, sí, no, hablen ustedes, por favor. Bueno, ¿quieren responder? ¿Quién quiere empezar? Bueno, me atrevo. Gracias por los comentarios. A ver, para ser bien pictóricos, para poder alojar tiene que haber espacio, y para que haya espacio, en principio, algo de eso tiene que vaciar el analista, dejando que pueda ingresar el paciente. En esa lista podrían entrar los ideales, podrían entrar los juicios a priori, podrían entrar los diagnósticos, podría entrar el narcisismo del analista. O sea que debe desproveerse de todo eso para poder escuchar. Cuando yo refería al analista en la posición del cero como una posibilidad, es como decía Freud, ¿no? Es un salto, una chance en donde se está jugando aquel que consulta si puede tener otra posibilidad de desplegar, otra posibilidad de ser significado, otra manera de existir. Para eso es que se empieza a armar el texto, y el texto que puede ubicar las coordenadas que hacen al fantasma. O sea, si hay una escena en esta presentación que estamos haciendo hoy, cuando hablamos del acto en escena, la escena es la escena fantasmática. Lacan, con mucha ética, luego de trabajar la lógica del fantasma en el seminario 14, se mete en el seminario 15 a decir, bueno, yo estoy buscando algo que dé cuenta de un proceso en donde si hay un acto, no es una cosa a la ligera. Estoy buscando algo que marque un punto en donde ya no sea el mismo punto de partida, sino que sea un punto al que se llega sin retorno. Cuando dice eso, de donde se toma, dice, una revolución, no sé si sería eso que estoy buscando, porque pienso en revolución, pienso en un tocadisco, y los tocadiscos que van a distintas revoluciones, a 33, a 45, pero giran sobre un eje, dice. Lo que yo estoy buscando es algo más marcado, entonces habla de la subversión del sujeto. Entonces, ¿qué sería un acto? Bueno, no es una cosa ligera, por eso hablamos del tiempo, de la suavidad, y de poder alojar, de acompañar al paciente en su tiempo lógico. Con mucha claridad lo trajo Juan Carlos. ¿Qué sería saltar el Rubicón? Está bien, no importa si tiene 1 o 2 metros, no es el ancho, sino que es el acto. Lo que cambia al César de ser alguien que pertenece a un ejército a pasar a ser el enemigo. Entonces, para que ese acto, y si acontece, tenga posibilidades, en principio debemos de recibir al paciente y que despliegue esa trama. Y a su tiempo, tal vez algo de ello suceda. Sí, me parece interesante
el contrapunto que podemos ir estableciendo a partir del alojamiento. Y sería interesante plantear cómo una de las palabras con las que fuimos organizando esta experiencia en las conversas previas tenía que ver también con la noción de sostén, de holding en Winnicott. Digamos que ese fue un gran organizador para pensar este tema. Y a mí me pasó algo muy interesante porque antes que repasar Winnicott, preferí repasar el diccionario de Oxford y tratar de ver un poco cuáles eran las acepciones de hold. Y ahí me sucedió algo, la verdad, revelador. Porque más allá del sostén, que hace parte del lenguaje común, de la lengua franca del psicoanalista, más allá de sostener, también había una acepción de hold que era soportar. Y esto me parece que nos ubica en otro registro distinto. Soportar el horror de la práctica y efectivamente muchas veces soportar algo de lo insoportable de un paciente en la propia subjetividad como analista, para que cuando el paciente pueda realojar esa circunstancia en sí, uno poderlo de algún modo devolver. Pero no era solo sostener, no era solo soportar, también es suspender. Que me parece que si todos revisamos nuestra clínica, hay algo también del orden del suspenso, de la suspensión, como también cuando uno dice hold the line, mantener la llamada en espera, dejar cosas que se vayan incubando en la temporalidad también de un otro para que puedan ser también procesadas. Pero si seguimos un poco con esta manera de entenderlo, también hold es secuestrar. Un significante fuerte para pensar algunos elementos de la clínica con los que quisiera ir también un poco más adelante, y también saber hacerse con algo. Cuando el diccionario me permitió revisar todas estas concepciones, creo que ninguna era ajena a la práctica psicoanalítica. Y un poco a partir de allí, en lo que tiene que ver con mi experiencia en estos dispositivos virtuales, yo tengo que hacer la acotación de que a mí otras circunstancias me obligaron a trabajar por esta vía desde el año 2010. Yo estoy ya desde hace más de 10 años trabajando en el dispositivo virtual y desde el año 2006 el 100% de mis pacientes están en esa plataforma. Entonces hay ciertas cosas que también he tenido que preguntarme en relación a la teoría psicoanalítica, en relación a los conceptos que uno utilizaba habitualmente en el consultorio y que habría que repensarlos a partir del dispositivo electrónico. Uno de esos es la identificación proyectiva, que está directamente asociada con el alojamiento. Es decir, en qué manera un paciente puede proyectar, colocar en un analista aspectos que aún no pueden ser elaborados, y esa información, esa comunicación puede instrumentar una intervención. Y me di cuenta, y esta es una de las cosas que podemos pensar con el tema de la presencia, de que las identificaciones proyectivas están a la orden del día en el dispositivo digital. Es decir, que podía no estar el cuerpo de un analista allí presente y sin embargo estas cosas sucedían. Al punto, y esto me parece también un tema interesante que pude discutir ayer con una colega, que incluso ahora nos toca repensar lo virtual a partir de lo virtual para también entender que lo que sucede en un consultorio de cuerpo presente también es un elemento virtual, porque también va a venir mediado por una cantidad de situaciones más allá de lo real. Entonces, en ese sentido, me parece que
El acto analítico es una profesión altamente contaminante. Y a veces hay que dejarse impregnar, hay que poder alojar al paciente. Después uno verá cómo depura, cómo elabora, cómo sueña y cómo devuelve esto de una manera más procesada. Por ahí lo dejaría. Maru. Sí, Gaby. Ah, Gaby bueno. y después Cristina. Bueno, primero, bueno, redundante, pero felicitarlos muchísimo, porque la verdad que son presentaciones magníficas y no me quiero olvidar de la presentación de introducción que hizo Juan Carlos. Me gustó muchísimo, Juan. Por supuesto, las dos presentaciones son un lujo. Y quería poner de relieve la cuestión de lo que trajiste, Juan, sobre que la dimensión del acto, ¿no? No era semejante pasar el Rubicón, tenía otros componentes. El espacio no era tal, quizás era un paso pequeño o era un pequeño salto, pero requería otras cosas que acompañaban cierta realidad geográfica, podríamos decir, ¿no? ¿Cómo pensás esto en relación a la clínica y al acto analítico, por un lado? Y también a Jean-Marc me gustaría que despliegue un poco más. Qué bueno que trajiste otros marcos referenciales para poner en tensión, gracias a la pregunta que detectó Noemí, de que los dos hablan desde distintos lugares para hablar de ese término tan amplio que es alojar. Qué interesante lo de la identificación proyectiva, me parece que es un concepto muy valioso para trabajar en la clínica hoy, y la relación, por supuesto, entre el alojar y el holding, por supuesto, ¿no? Bueno, yo sé que las escenas y los escenarios y los teatros para Nico son un lugar muy, muy caro, muy querido y muy trabajado. Me gustaría también bueno, un poco para cada uno, ver un poco qué pasa cuando no están constituidas estas escenas o estas fantasmáticas y están un poco más inundadas del gran tema que hoy nos convoca, que es si estamos en este mundo y no podemos caernos, o hay algunos que están colgados, como esa famosa obra del artista Ehrlich, ¿no? Un artista argentino, colgados del mundo, apenas agarrados, ¿no? De los bordes, se podría decir, y la angustia que recorre, bueno, un poco todas las preguntas lo que les pregunté o puntué en cada uno para desarrollar. Muchísimas gracias y los felicito. ¿Quieren responder y después va Cristina? Ah. Cristina, vamos a hacer así, van a contestar ellos y después vas vos, dale. Como quiera. Dale. Usted manda. Yo preferiría, si está bien, que haya de repente 1 o 2 intervenciones más, e ir como sumando para dinamizar, no sé, creo que es más interesante, pero... Dale, lo vamos armando, dale. Sí, pero me parece que Juan Carlos quería... Juan Carlos quería hablar, sí. Claro, quería contestar algo. Yo, en principio, por supuesto, renuevo las felicitaciones, espero haberlos introducido bien, y me parece que hicieron un despliegue muy interesante. Ahora, creo que es una reflexión que de un significante, alojar, por ejemplo, fíjense la cantidad de posiciones y de posturas que cada uno ha tomado y como que cada uno entiende. Es decir, nosotros no tenemos un lenguaje claro, sino tenemos un lenguaje más bien poético. Por eso Jean-Marc trajo varios poetas y Nico aludió también al diálogo de Freud con poetas, ¿no? Por eso yo en la introducción decía de una función poemática, es decir, uno no sabe también a dónde va a llevar esa palabra que profirió como interpretación, ¿no? De ninguna manera se espera que le quede claro, digamos, ¿no? Ni tampoco que se equivoque, sino más bien que produzca algo de un orden que dé sentido a cosas que no se pueden decir porque vienen del impulso y tratan de ser traducidas como se puede.
de todos modos, al igual que en el acto lo que no hay es saber. No hay saber hasta el acto, hay saber hasta el acto y después no se puede saber. Es un momento de eclipse subjetivo en donde se pasa al acto, como se dice, ¿no? En el caso de la anécdota del César, que les hice caso a los muchachos, que me pidieron contarla porque es divertida y además es reveladora, que de hecho hay un después del acto que es a consignar cuando pasa, ¿no? Y muchas veces en el hecho del decir del analista no siempre tiene que estar absolutamente claro, ¿no? Para que entre en razón, sino más bien que entre en lo que es el enjambre del significante al cual aludirá cada quien, ¿no? En este sentido del uso poético de la palabra, les recuerdo que Lacan toma, cuando lo echaron de la IPA por Le Nom du Père, y toma después de 10 años un seminario al que llamó, bien Lacan, francés, llamó Le Nom du Père, es decir, los no incautos se equivocan. Y propone dejarse incautar por el paciente. Me parece que también, en ese sentido, dar alojamiento es darle consistencia a algo y no dice porque sí, ¿no? Y de allí buscar una palabra que lo sea de alguna manera. Bueno, y gracias los reconocimientos, Gabriela. Bueno, la verdad, felicitaciones a los que pusieron, a Juan Carlos, a Jean-Marc, a Nico. La verdad me generaron un montón de interrogantes, un montón de preguntas, voy a elegir algunas. Una de ellas que me gustaría que si ustedes pudieran desplegar un poco, si les parece, si hay alguna diferencia entre hablar entre acto y acto analítico. Digo esto porque no sé si no son dimensiones diferentes, ¿no? Digamos, cuando uno dice acto, que cuando dice acto analítico, por eso me gustaría. Me gustó mucho esto del que decía Jean-Marc de la materialidad que tiene el analista, que es el tiempo, y me parece que, unido con lo que decía antes, les quería preguntar si no les parece que hay un tiempo que es el del inconsciente, y hay un tiempo que es el del acto. ¿Y cómo se jugaría esto en la clínica? Me parece que algo de eso era lo que decía Juan Carlos recién. Pero lo que más me llamó la atención, que me gustó, me gustaría que me lo expliquen más, es que Nico habló de un resto como de destino. El tema del resto me viene ocupando mucho últimamente. El resto como destino, y Jean-Marc creó para mí, porque yo nunca la había escuchado, una palabra que es transcreencia. De alguna manera, como si los dos coincidieran en que no se puede hacer, no se puede ser ateo frente a lo inevitable, que es digamos, un destino, o esto se supliría de alguna manera con una transcreencia. Para mí me resultó muy, muy interesante, porque yo tiendo a unir el resto más bien con algo que tiene que ver con una posibilidad de la pulsión, a las posibilidades de transferencia de la pulsión. Entonces no sé si transcreencia se refiere a eso, a la posibilidad de investidura propia de las pulsiones de vida, o si realmente ustedes piensan que frente a la muerte la única posibilidad es algo del orden de la espiritualidad, o de una especie de destino, como la única forma, digamos, de qué hacer con eso. ¿No? sé si soy clara con lo que quiero decir, pero lo último que quiero decir es, vos, Jean-Marc, terminaste tu exposición hablando, ¿qué? No sé, ¿qué dije?
No sé. No, creí que ibas a hablar. Vos dijiste, hay que creer en el libro para que haya escritura, o al revés lo dijiste. Dije. ¿O hay que creer en la escritura para que haya libro? Sí, lo voy a leer textualmente. Hay que creer en el libro para escribirlo. El tiempo de la escritura es el tiempo de esa creencia. Claro, bueno, a eso me quería referir, ¿no? Donde el tema no es el libro, sino la escritura. Bueno, nada más, lo felicito de nuevo. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo más? Si no, le damos la palabra de nuevo a Juan Carlos, a Jean-Marc, a Nico. Yo no tengo dos pantallas, cualquier cosa, si no veo que alguien levanta la mano, pongan en el chat, ¿sí? Valeria, sí. Valeria Sachs. Hola, sí, mucho gusto a todos, felicitaciones. Me encantaron las exposiciones, es lo primero que quiero decirles, y bueno, me entusiasmaron para pensar en un montón de cosas. Voy a tratar de ser breve y focalizar porque hay mucho para pensar. Primero pienso en ese acto de fe del analista, de creer en estar agarrado y bien sostenido para poder sostener a los pacientes. Me surgió que como síntomas de la cuarentena, muchos pacientes se olvidan de qué día es. Entonces, una paciente no entra a la sesión, entonces me escribe, discúlpame, me olvidé. Entonces yo le dije, nos vemos la semana que viene. Entonces me escribió, me escribió por el WhatsApp, cuando vos me tenés que cambiar el turno, yo lo acepto perfectamente, y cuando yo te estoy diciendo que tuve un problema, que tuve que estudiar y no pude conectarme, vos no me reemplazás la sesión. Entonces, bueno, dije, bueno, chao, transferencia negativa, se me fue, es una paciente de larga data, se me fue la paciente en este momento, ¿qué hago? ¿Cómo salvo esta situación? Y bueno, esta es una paciente que yo quiero mucho, que yo aprecio, que yo sé que tiene estas cuestiones de transferencia, que le suele pasar estos momentos de transferencia negativa, y bueno, la salvé, le pedí disculpas, que le respondí apresuradamente, pero que si realmente necesita que nos veamos en otro momento, nos vemos, pero que, bueno, lo trabajé. Pero me pasó que otra paciente se olvidó del horario, y yo no estaba disponible para ella, para reemplazárselo. Yo pude reemplazarle o salvar a la paciente que aprecio y que está conmigo hace bastante, y no pude conservar a una paciente que es muy nueva, y se olvidó de venir a la sesión, y yo no se la reemplacé. Eso, pienso que tenemos que estar bien sostenidos nosotros para poder sostener, tenemos que estar disponibles, tener esa cuota de disponibilidad, porque nosotros también somos vulnerables en este momento, y no tenemos todo la capacidad para todos y para todo. Nos agota igual, tenemos síntomas como otros, como les pasa a todos ante la pandemia.
bastante bien podemos sostenernos con el trípode, pero bueno, quería contarles esto, que me Bueno, surgió. gracias Valeria por compartirlo. Bueno. Vamos a una ronda con ustedes. Les pedimos que sean un poco más acotados con los comentarios, sí. Así podemos dar otra ronda más, ¿sí? Que nos queda un ratito. Bueno, puedo con un ejemplo gráfico, algo que encontré en el cajón de mi consultorio. Esto es una banda elástica. Y hablando de alojar, cuando Lacan lo toma a Ferenczi, lo toma en un escrito que es variante de la cura tipo, en donde dice que al fin y al cabo de un listado de un montón de cosas que si se hacían o si no se hacían, lo único rescatable y el denominador común a tener en consideración es la transferencia. Cuando lo toma Ferenczi empieza a hablar de la resistencia del analista, y habla de muchas resistencias, pero lo que dice es que hay que estar muy atento a que no se tensione la cosa a tal nivel que si del lado del paciente está muy tirante, que el analista afloje. Y si está flojo, el analista puede tirar. En esto que trae Valeria, bueno, habrá que ver las singularidades del caso, pero cuando preguntaba a Cristina qué es esto del resto, para llegar a ser un resto en el análisis, fruto de un proceso, es luego de todo un recorrido. Ahora, que se precipite esto en tanto resto, como si, bueno, no me diste el lugar, entonces esto se terminó, ahí quizá faltan algunas vueltas de trabajo. Entonces, me parece que esto de poder alojar es poder quizá ser un poco más elástico en algunas cosas y ver qué está pasando ahí. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que partir de la idea, como dijo Freud, no hay furor curandi, no hay furor sanandi, no vamos a salvar a nadie. Eso es lo primero que tenemos que tener en mente para que el paciente no sienta que es un objeto nuestro que lo vamos a rescatar. Entonces, me parece que alojar es justamente con esa ética, dar un lugar a que el otro entre en la escena, sin ninguna pretensión. Y eso es un acto. O sea, porque un acto justamente es algo que no es premeditado. Lo sabemos como fruto de nuestro propio análisis, como dice Ferenczi, dice que el analista opera como efecto de su propio análisis. Entonces, me parece que en lo que estuvimos hasta ahora conversando un poquito, esto del resto sería la resultante después de todo un proceso. A veces nos pasa de manera precipitada, que de pronto éramos tan importantes y de pronto de la noche al día dejamos de serlo y algo se interrumpió. Y con eso tiene que lidiar el analista. Bueno, a ver, varias cosas. Primero, un dato que me parece importante rescatar también para situar el contexto de la creencia y de Freud. Cuando Freud tiene su diálogo con Roland, Freud era escéptico en relación a la espiritualidad y un poco a la experiencia de unicidad mística que le proponía el francés. Incluso un poco más adelante, en alguna correspondencia, le recalca nuevamente que él no se siente equipado para estos menesteres. Pero fueron pasando cosas en la vida del vienés y la última nota que escribe Freud en una servilleta es algo más o menos así como mística, 2 puntos. La oscura percepción que tiene el ello sobre sí mismo, casi planteando que el ello posee una suerte de teleología que no hace sino quererse realizar a partir del sujeto que lo vive. Y esto es Freud. Es decir, que hacia el final, lo que para Freud era un tema de las creencias había variado enormemente y me parece que este es un tema que todavía requiere mucho estudio. Lo traigo a colación porque si en efecto hice un juego de palabras con la transcreencia, un poco planteando una
transferencia a una entidad particular. Un poco aquí sigo a Green cuando plantea que, bueno, no es solo la transferencia al analista por parte del paciente, sino la transferencia a la palabra. Y precisamente por eso el analista puede operar en la palabra, porque ahí hay una transferencia en acto. Sin embargo, me parece que podríamos pensar en otra transferencia, e insisto, no es una transferencia a un Dios en el sentido religioso per se, aunque nada más religioso que el psicoanálisis si pensamos en términos de la etimología de la religión, que es religare, es decir, ligar aspectos representacionales con afectos y las distintas instancias que siempre andan como sueltas. Pero la transcreencia o esa transferencia de la que hablo tiene que ver con el final de análisis. Lo que yo quiero plantear es que en este momento que estamos pensando el dispositivo electrónico como un nuevo escenario, me parece que el elemento diferencial para poder pensar esto tiene que ver con los finales de análisis que uno puede acompañar en estos dispositivos. He tenido la suerte a lo largo de estos 10 años de poder llevar a buen término muchos análisis por mediación de la pantalla. Y lo que me permite como investigador psicoanalista es poder tener el propio final de análisis, el final de análisis de los pacientes presenciales como elementos que me permiten captar una atmósfera y determinada situación en otro dispositivo para poder decir si hay psicoanálisis. Y esto es fundamental. Esto es lo que pienso que es lo urgente de lo esencial, un poco para volver al tema del epígrafe. Creo que en la medida en que el analista en su propio análisis puede construir ese encuadre interno, entonces puede hacer instrumentaciones psicoanalíticas. Por tanto, hay acto. Yo particularmente prefiero hablar de acto y supongo que es un acto psicoanalítico. Pero en todo caso, todo lo que un analista hace en el contexto de su análisis que genera algún movimiento va por el lado del acto. Me gustaría incluso agregar un punto más, que es donde está en este momento mi interés y que tiene también que ver con una experiencia propia en el propio final de análisis, pero lo que más me preocupa ahorita es cómo podemos fomentar condiciones en el acompañamiento con un paciente que está del otro lado de la pantalla para que se genere tal grado de intimidad en donde el paciente se pueda sentir pleno, habitado y que incluso puedan darse silencios prolongados que no tienen que ver necesariamente con lo resistencial, sino con el modo en que alguien interioriza sus propios procesos y los acompaña en un dispositivo tan plano en donde aparentemente esto no puede suceder. Y creo que en la medida que nosotros podamos acceder a estos recovecos por mediación de lo virtual, estamos entonces conquistando un nuevo campo, tanto como lo pudo haber hecho Melanie Klein cuando dijo que quería ver niños, o cuando Jung dijo que quería ver psicóticos, o cuando dijeron otros que querían ver grupos y en realidad se decía que no se podía. Entonces creo que estamos en este momento en un momento muy importante, porque incluso no va a pasar mucho tiempo en que van a haber analistas que se formaron en sus propios análisis por esta vía y a su vez van a ser analistas de analistas. Entonces tenemos que pensar también incluso en una dinámica formativa a partir de estos nuevos dispositivos. Porque ahora ya sabemos que se puede y ahora ya sabemos que alguien de un país se quiere formar en un instituto de otro país y puede hacer su análisis de una manera no presencial. Entonces, si somos descriptivos y no prescriptivos, creo que vamos a avanzar
muchísimo en la disciplina. Bueno, Juan Carlos, ¿querés decir algo o le damos la palabra a Cecilia Moya, que pidió también participar? Se me habían ocurrido un par de cosas. En principio, la paciente que presentó Valeria, habría que conseguirle un analista al marido, ¿no? Pobre. Pero en segundo lugar, cuando te escuchaba recién a Jean-Marc, Freud habla en conclusiones, ideas, problemas, que son 2 o 3 cositas que escribe así, de lo que él llama tierra extranjera interior, ¿no? El arribo a esta tierra extranjera interior, que podríamos leerlo también como la roca de base, ¿no? Que estaría ligado a todo este proceso que decía Nico, ¿no? A un proceso largo, y de arribo a ese lugar, el final de análisis tendría que ver qué se hace con eso. Lacan dice, bueno, se escribe como imposible, ¿no? Y es todo un tema de muchísimas discusiones y un invento un poco difícil de entender, que es la cuestión del pase y demás como final de análisis. Me parece, en mi experiencia, el final de análisis fue para mí una convicción, pero no podría explicar cuánto, cómo, porque no tiene mucha palabra el llegar ahí, ¿no? Así que, bueno, nada, gracias a Valeria también, porque trajo algo muy común. Nos suele pasar, sobre todo los argentinos, que en momentos en que falta una semana o días para el final de año, nos agarra una especie de pasión, o escuchemos montones de gente con pasión, che, nos tenemos que hablar, ¿no? Antes de, como si eso no hiciera otra cosa que mostrar que el tiempo también tiene mucho de subjetivo, es así como lo tiene un borde de frontera que en realidad no tiene nada que ver con el paisaje, ¿no? Bueno, nada, gracias de nuevo y gracias, Valeria. Bueno, le damos la palabra a Cecilia Moya y tenemos que ir cerrando, que son las 10 ya. Después nos va a contar algunas cosas Gaby. Bueno, Ceci. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, Nico y Jan. Muy interesante. No, en realidad lo que me pasó es que fui pensando de qué nos caemos, ¿no? ¿Por qué utilizaban la expresión de caída, ¿no? Entonces pensaba si en todo este devenir que nos estamos planteando hay una caída de ciertas garantías. Por esto que vos decías, Jan, acerca de lo último que planteabas en torno a cómo proyectabas una dimensión del psicoanálisis en proyección, en términos de formación, pero que por alguna razón los dos iniciaban algo de sus ponencias en algún nivel, en donde Nico traía algo de la dimensión de que cuando las papas queman nadie es ateo, ¿no? Es decir, esto de que en la trinchera nadie es ateo, porque buscamos alguna suerte de garantía, y cuando lo que se plantea como urgente es esencial, es también en la urgencia en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces eso se transforma como esencial, aunque solemos descreditar un poco lo que es urgente. Entonces en este punto me preguntaba, y les preguntaba, pero bueno, quedará abierto para seguirlo charlando por ahí en otro momento, ¿no? Si cuando aparecen esa caída de las garantías, lo que me parecía que en este momento es que había una caída de las garantías, que esto trae una soledad, que exige una respuesta, en todo caso, individual y colectiva. Y en el análisis hay un planteo en ese sentido de una respuesta individual. Y que el acto del analista viene desde un nivel y hay un hacer de parte del analizante, ¿no? Entonces, nada, me resonaba esta idea de pensar qué pasaba cuando hay una caída de las garantías, como en este punto, ¿no? Como en este momento, donde nada de alguna manera se puede sostener con veracidad. Entonces me hacía acordar a que uno de los primeros planteos que traían en las primeras presentaciones, me gustó, Adolfo, cuando vos trajiste la metáfora de estamos navegando un barco que se está construyendo.
me pareció una representación muy gráfica de lo que estamos viviendo. Y yo creo que seguimos navegando un barco que lo estamos construyendo. Por eso digo, ahí me parece que ahí o nos caemos por la borda, por el borde, o algo se rompe como lugar de garantías, ¿no? Bueno, eso. Gracias. Bueno, gracias, Ceci. Bueno, ¿quieren agregar una última cosita muy corto y le damos la palabra a Gaby Goldstein? Yo diría algo para contestarle a Ceci Moya, breve. Yo creo que un análisis se busca cuando hay la intuición de que hay una caída de las garantías por parte de un sujeto. Y creo que un análisis termina cuando hay una garantía de caída, cuando ya se sabe que eso es un aspecto constitutivo de la realidad y se puede vivir con eso. Básicamente así lo pondría. Una caída de las identificaciones, además, en relación al análisis. Bueno, de la caída de las garantías a la garantía de caída. Bueno. Ese sería para mí el tránsito. Nico, ¿querés decir algo? ¿Juan Carlos? No, me quedó una cosita nada más, que me pareció muy claro lo que marcó Juan Carlos, ¿no? Que al fin y al cabo de lo que uno puede dar cuenta es que hay conceptos que resultan muy abstractos, salvo por la propia pasada, por el análisis. Y lo curioso cuando uno transitó el fin de análisis es que marca un punto de inflexión en donde ya no vuelve a ser lo mismo, otro análisis. Hay algo que uno vivió ahí que en mi caso particular fue una habilitación y una sensación de tanta libertad y apertura que fue algo magnífico, pero no fue solo cuando, en el momento como si uno dijera en una línea de tiempo, bueno, esa última sesión, sino todo lo que aconteció después, es como que siguió trabajando eso, y bueno, me parece que cada uno no puede pretender que eso vaya a acontecer con cada paciente. Me parece que lo que soportamos es eso, soportamos que no hay un paciente ideal, no hay un proceso determinado por dónde tiene que ir, y en la medida en que eso ocurre éticamente estamos bien parados, porque no trabajamos transformando al paciente en nuestro objeto, sino sale de padecer de sus padres y viene al consultorio y ahora padece con nosotros que tenemos pretensiones por dónde tiene que ir. Entonces me parece que soportar es otra cosa, dejar que haga su cauce. Bueno, Gaby, ¿querés cerrar la actividad? Sí, Juan no quiere decir nada. Bueno, ¿querés decir algo más, Juan? No. No. Bueno, lo que quería decir es agradecerles mucho a todos y que como ustedes ven el espacio de coloquios, gracias Ceci Moya por haber retomado la pregunta, sí, porque es un espacio de pregunta y de apertura a más preguntas. La pregunta sobre las garantías o los garantes y si de este mundo podemos caernos y de qué se trata la pregunta, ¿no? Si podemos o no caernos o cómo sostenernos en este mundo. Creo que la posibilidad de seguir dialogando y seguir interrogándonos me alegra mucho, los felicito porque no solo tratamos sobre el tema que planteamos como una apertura, sino que evidentemente se abrieron muchísimas más preguntas y me da mucho gusto que muchos sigan con coloquios hablando y pensando desde el final de análisis, el acto, la identificación proyectiva, el resto, la formación, cuál es el pasaje por un análisis y, bueno, muchas cosas que quedaron para seguir desplegando en la poética de este diálogo y preguntas y participaciones que alentamos en el coloquio, ¿no? Así que era esto y los esperamos en el próximo, ya les vamos a decir cuándo es, el 25 de agosto. Después vamos a tener la información. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Maru. Chao. Excelente coordinación. Chao, hasta luego.